testimonio. Hoy nos toca hablar del 26 y vamos a oír el testimonio de Pablo. Pero ojalá cada uno de nosotros tiene un testimonio. Y honestamente no importa. El hecho es que todos tenemos un testimonio. La pregunta es ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué historia cuenta nuestra vida? Entonces vamos a pasar por el pasaje de hoy y vamos a compartir esto y quizás podemos incluso pensar de cómo Dios nos usa a nosotros, cómo Dios ha usado a mi esposa y a mi hijo que está aquí todavía porque mis otras hijas me han abandonado y nos han dejado, pero cómo Dios desde el principio ha usado a personas en esta iglesia y como digo, como personas como Sara que han estado fielmente, constantemente aquí y en días buenos, días malos. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo refleja nuestra vida el evangelio que decimos que creemos, del cual nos hemos agarrado? También diría, antes de entrar al pasaje, que y hablo a veces con personas y entiendo muy bien este pensamiento, y es que a veces cuando hablamos de compartir el evangelio, porque es lo que Pablo está a punto de hacer, de compartir el evangelio, de nuestras buenas noticias, decimos, hey, no sé cómo hacerlo. Y esta semana estaba hablando con alguien sobre eso y estábamos hablando sobre el hecho de que la verdad es que realmente yo creo que si contamos nuestra historia, y no me refiero a que no hay que hablar de lo que la Biblia dice, pero me refiero a que si Dios ha hecho algo en nuestra vida, nuestro testimonio va a contar el evangelio, va a hablar de las cosas. Y creo que vamos a ver esto en la vida de Pablo y cómo da un buen ejemplo de cómo simplemente compartir lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas nos va a ayudar a tener un patrón para poder compartir con las personas las buenas nuevas. Dice en el versículo 1, entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Dije hace unas semanas, siempre veo que Pablo hace eso, hace una seña, necesito aprender las señas, como cuáles, no sé si es, cuál es exactamente, pero hacer la seña que él hace para empezar a hablar, para que la gente escuche. Y recordemos, Agripa es el nuevo gobernador, disculpen, Festo es el nuevo gobernador que ha reemplazado a Félix, pero Agripa es el que va a escuchar, y hablamos sobre esto la semana pasada. Él tiene generaciones de estar en esta zona. Él conoce la tradición judía, él conoce el pueblo judío, él conoce lo que, y conoce la situación, como vamos a verlo. Entonces, él quiere escuchar esto, y Pablo va a contarle lo que ha ocurrido. Pablo dice, me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. ¿Por qué? Porque él sabe que Agripa está mucho más empapado definitivamente que incluso Félix y Festo. Dice, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Y para recordar el contexto, ¿se acuerda que dijimos que la posición que él tiene es la posición de poner al sumo sacerdote en el templo? Entonces, esta no es una persona que es ajena a las tradiciones judías. Está empapado, no solamente en las tradiciones, sino en la política, ¿no? Él entiende el teje y maneje de las cosas que están ocurriendo y tiene tíos y abuelos y papás que han estado involucrados en la historia de Jerusalén, de Israel, pero la historia de la Biblia también, ¿no? Como vimos, incluso su bisabuelo siendo el que había matado a todos los niños cuando nació Jesús. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Pablo ha arrancado su testimonio, su declaración, indicando que entiende con quién está hablando, y ahora lo que va a hacer es hablar de cómo era su vida antes de Cristo. Y por eso digo, eso es algo que podemos hacer nosotros, porque siempre va a haber como un antes y un después. No va a haber cómo era mi vida antes y cómo era después. Y Pablo está explicando esto. Dice, hey, yo era de este grupo de personas. Ellos saben, si quisieran admitirlo, quizás lo tenían como, estaban intentando esconder la realidad de que él era de los suyos. Pero ellos saben, si quisiera admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta en nuestra religión. Ahora se me juzga
por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún no sé así, su majestad. Ellos me acusan por tener esta esperanza. Él está apuntando al hecho de que, hey, antes de que yo fuera Pablo, el que predica a Cristo, la persona que yo era como muchas de esas personas que me están acusando. Tenía las mismas creencias. Interesantemente, él está empezando a apuntar y va a desarrollar ese pensamiento. Las cosas que yo estoy predicando, que estoy diciendo que han ocurrido, las cosas en las cuales yo estoy poniendo mi fe, son las cosas que nosotros, yo, cuando era uno de ellos, diríamos que estábamos esperando. Y es esa idea de un Mesías, de un Salvador que va a venir, que va a salvar al pueblo. Ideas también como, por ejemplo, la resurrección, cosa que hemos tratado en el pasado porque hay una controversia entre los líderes judíos. Hay grupos como los fariseos que creen en la resurrección, que creen que el Antiguo Testamento enseñaba el concepto de que había vida después de la muerte, y otras facciones como los saduceos, que recientemente eran los que eran más los sumos sacerdotes y algunos de los líderes, no creen en eso. Entonces hay una pelea, pero él dice, hey, yo creía en eso antes de Cristo. Tenía una esperanza de que un Mesías, un Salvador venía y de que habría vida después. Y eso es lo que estoy predicando y eso es por lo que se me acusa. Dice, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Y me imagino que en ese momento está mirando al grupo que le está acusando, los que son fariseos por lo menos, y diciendo, ¿qué les pasa? Si ustedes dicen que creen esto, si siempre hemos tenido esta fe. Entonces él está diciendo, recuerden que eso es de donde yo vengo, eso es quien yo era. Pero también él muestra quién era en otro sentido. Dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los saduceos principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Vean, ¿quién es Pablo antes de Cristo? Pablo es el enemigo de Cristo. Él es el enemigo de la iglesia. Él está haciendo todo lo posible. Él es militante, ¿no? Él no solamente está ahí como diciendo, sí está bueno, hey, que le hagan algo. No, él está buscándolos, él está activo, él está buscando permiso para poder oprimir más a la iglesia de Jesucristo. Él dice, eso es lo que yo hacía. Incluso yo daba mi voto cuando era tiempo de decir si alguien iba a vivir o si alguien iba a morir. Y yo decía que mueran. Eso es lo que él decía. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Qué increíble el trato que él está buscando aquí, diciendo, hey, estoy intentando hacer que estas personas denieguen su fe y que incluso blasfemen, que digan cosas horribles en contra de Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo dice, hey, antes de Cristo, cuando yo era el enemigo de Cristo, no era solamente una persona pasiva, sino era activa y era de los más activos. Yo era la superestrella del grupo de los que odiaban. Y no me bastaba con mi barrio, no me bastaba con mi ciudad. Yo, si oía que en Cartago hay cristianos, vamos para Cartago, deme permiso porque me voy. Y eso es lo que ocurre en el momento en el cual Cristo busca a Pablo. Él va a camino de Damasco con cartas en mano, si recuerdan la historia, para atar en cadenas a los cristianos y llevárselos a Jerusalén. Ese es el plan, para seguir dando esos votos, para seguir castigándolos, para seguir oprimiéndolos. Esto es Pablo antes de Cristo, Pablo el enemigo de Cristo. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo o en hebreo, Saulo,
Saulo, recuerden, ese es el nombre como lo conocemos al principio de Hechos. ¿Por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Eso es una declaración increíble. ¿Por qué me persigues? Y es interesante porque Pablo está persiguiendo a Cristo. No, según Pablo, Cristo está muerto, ¿no? Y ahí está, en la tumba. Está persiguiendo la iglesia. Pero para mí esto muestra la unidad de la manera en la que Cristo ve a su iglesia. Porque él le pidió al Padre que la iglesia y él fueran uno, ¿no? Entonces, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y esto habla del amor y de la intimidad y la manera en la cual Cristo nos ama a su iglesia. Y eso es una realidad desde siempre. Y será para siempre. Cristo nos ama a nosotros, pero ama a toda su iglesia. Ama a toda su novia. A los que tienen horas de haberse reunido, a los que se reunirán más tarde. Y se preocupa por ellos. Y se identifica con ellos. ¿Por qué me persigues? Y después habla sobre su autoridad y sobre el hecho de que no se puede pelear con Dios. Dice, es inútil que luches contra mi voluntad. Eso es algo que a veces que queremos olvidar o algo que intentamos apagar en nuestro cerebro cuando sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida y no, pero la verdad es que la voluntad de Dios no es bastante inútil pelear con ella. Pregúntenle a Jonás. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces creo que leemos estas palabras, a veces como en el contexto de saber quién va a ser Pablo, ¿no? O quién es Pablo cuando está dando ese testimonio, pero paremos una vez más para recordar lo que significa que Pablo se encuentre cara a cara con el Dios resucitado, con Cristo. Él está persiguiendo personas, matando personas, oprimiendo personas, golpeando personas, porque ellos dicen que Jesús está vivo y que Jesús es el Mesías. Y de repente Jesús lo busca y dice, hey, ¿qué pasa? Pero Cristo no solamente busca a Pablo y Pablo no solamente tiene su conversión y él obviamente cree porque sabemos que hay un Pablo antes y un Pablo después. No es que solamente él recibió mensaje y se dio cuenta de la información, sino que algo cambió en la vida de él. Él fue transformado. Él se convirtió en ese 2 Corintios capítulo 5 que él escribiría más adelante de, hey, los que están en Cristo, nueva criatura son. Eso es Pablo. Pablo es el ejemplo de eso. Ahora él recibe una misión, Pablo recibe la misión, Dios dice, hey, tengo algo para usted, dice, ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como un siervo y testigo. Y recuerda, estamos hablando del testimonio y eso es lo que va a hacer, él va a ser un testigo, va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Mi siervo y mi testigo, deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y Pablo está siendo fiel a ese llamado. Y lo está haciendo ahora ante este gobernante. Está diciendo, hey, esto es quien yo era, esto es lo que yo vi, esto es lo que nosotros hicimos. Y después Dios vino a mi vida y cambió quien yo soy. Y esto es lo que sigue. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que significa esto. Y dice, yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Recordemos, gentiles siendo las personas que no son judías. Dice, sí, te envío a los gentiles. Creo que esa declaración está porque me imagino que un hombre del pedigrí religioso que tenía Pablo hubiera pensado, bueno, si Jesús me va a salvar y me va a hacer un misionero, por lo menos que lo haga mi pueblo, ¿no? La gente para la que yo me he preparado. Porque no olvidemos que hay como una barrera bastante fuerte entre el judío y el gentil, ¿no? En las tradiciones, la cultura, la religión. Pero Dios tiene un plan diferente para él. Él va a ser un hombre
preparado en todas las cosas judías que va a vivir entre gentiles, que va a vivir entre gente que no son judíos. Dice, para que les abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Esto es lo que pasa cuando nuestro testimonio es abierto ante personas y compartimos el evangelio. Es que otras personas oyen de Cristo. Otras personas oyen de la verdad. Y personas que estaban ciegas, que estaban en la oscuridad, pueden ver. Y personas que eran esclavas de Satanás pasan a tener a Dios como su maestro, a Dios como su Señor. Entonces recibirán el poder de sus pecados. Recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y eso no es un mensaje irregular para Pablo, porque él entiende que Dios siempre ha tenido un pueblo elegido, el cual él tiene separado, pero le está explicando, hey, un par de cosas, eso es por fe, que no es por nacimiento, no es por pedigrí, no es por etnia, ni por la manera en la que actúa uno, sino es por la fe, y es mucho más amplio que solamente una etnia, que un grupo de personas. No es solamente el pueblo judío, sino voy a llamar a personas de todos pueblos, todas naciones. Por lo tanto, Rey Agripa, él mira al gobernante y dice, Rey Agripa, obedecí esta visión del cielo. Dice, hey, yo oí esto, recibí esta visión, entendí que Cristo era el Señor y Él me dio la misión y la obedecí. Primero les prediqué a los de Damasco, empecé donde estaba, luego en Jerusalén y por toda Judea empecé a expandir. Y también a los gentiles, y tenemos semanas, semana por semana hemos visto un capítulo de Hechos. Hemos visto cómo Pablo está obedeciendo esto, no quedándose solo con los judíos, sino yendo más allá, yendo a todos diferentes lugares, rodeando el Mediterráneo. Y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Aquí él muestra, este es el evangelio. Esto es lo que tiene que ocurrir. Recordad que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Esto es un llamado que Pablo usa. Lo usa en 2 Corintios también. Dice, vuelvan a Dios. Y después de que va a haber un resultado, cuando una persona realmente es salva, va a dar muestra de eso, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Va a haber fruto. Eso es la prueba. Esa es la prueba, porque podemos decir mucho bla, bla, bla y decir, hey, yo soy esto, yo soy lo otro, pero si mi vida no lo muestra, cuidado. Y estoy diciendo, cuidado, Jonathan. Cuidado que yo me pare aquí enfrente de personas y diga bla, 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 pero mi vida no muestre eso. Mi vida no dé el testimonio de que soy quien digo que soy. Esa palabra que está ahí de arrepentimiento, betanoia, es en el original, habla de la palabra usada al final para arrepentimiento, involucra un cambio de mente, sí, que resulta en un cambio de comportamiento. Entonces no puede ser solamente sí, me parece bien, y luego se me olvidó. Yo sé que soy muy bueno para eso. Hay conversaciones que tengo, me dicen algo, estoy de acuerdo, pero no actúo sobre ello. Se me olvida, me entra por aquí, me sale por aquí. Y cuando estaba aquí, estaba de acuerdo, pero se va. Pero esto no da lugar. Y en la salvación, el arrepentimiento que ocurre, que vemos, el testimonio, vez tras vez, y el testimonio que vemos de las personas que dan testimonio de Dios y la iglesia que sigue después del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, y por siglos, los ejemplos que tenemos de hermanos y hermanas es que cuando Dios agarra a alguien, lo transforma de dentro para fuera y ya no son la misma persona. Dios tiene que estar trabajando en mí, cambiándome. Dice en versículo 21, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Dice, este es el mensaje que yo estaba predicando en Jerusalén. Cuando me agarraron, intentaron matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos. Otra vez esa idea del testimonio, de proclamar lo que Dios está haciendo, de quién era y quién soy.
Dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Y aquí es importante recordar otra vez, Festo no conoce esas tradiciones, no conoce lo que el Antiguo Testamento decía, lo que la ley y los profetas habían dicho. Pero Agripa sí, Agripa entiende lo que se ha enseñado antes. Y las personas que lo están acusando lo entienden. Entonces lo que Pablo hace en ese momento es que quizás, y no está aquí, pero les habla, quizás expande un poco sobre eso o simplemente alude a lo que ellos ya saben. Pero yo quisiera leer unos versículos de Isaías capítulo 53. Yo no sé si Pablo habló de esto, pero si habló de ello o no, las personas que estaban ahí, pensando en los fariseos y quizás saduceos, personas de la ley judía y también Agripa, ellos conocen estas declaraciones. Y yo creo que él está diciendo, hey, ese es el Mesías que yo predico, por el cual estoy siendo acusado. Quiero que leamos esto pensando simplemente cómo es que esto, un pasaje que se escribió cientos de años antes de que Cristo naciera, cómo apunta a un Salvador, pero un Salvador que tenía que sufrir, porque recuerden, ese es el problema, ¿no? Ellos no quieren aceptar que Cristo podía ser el Salvador. Definitivamente no por la manera en la que llegó, humilde, la manera en la que murió, sin pelea. Ellos no pueden aceptarlo, pero ¿qué dijo Isaías? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Ese Señor siendo Yahweh. Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Escuchemos esas palabras y veamos si no vemos a Cristo en esto. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, a un castigo por sus propios pecados. Eso pensaban. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No era su pecado, era nuestro pecado. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Está aludiendo al hecho de que eso no es el pecado de él, no tiene pecado. No fue su culpa, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará en todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte.
fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Yo no sé si Pablo le recitó esto, pero sé que a las personas con las que está haciendo el argumento conocen estas palabras. Y él puede apuntar y decir, recuerden lo que Isaías dijo. Y dígame que esto no describe perfectamente al hombre que ustedes mataron, a Jesús, el cual es mi Señor, el cual es mi Salvador. Pablo da de testimonio del sufrimiento de Cristo y da testimonio de la veracidad de la palabra de Dios y de dónde ha puesto su fe. Estas palabras, la defensa y cuando él habla sobre la creencia en lo que los profetas habían escrito, tiene un resultado con Festo. De repente Festo gritó, Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Él da testimonio de que esto es la verdad, de que esto es lo que ha sucedido. Y otra vez apunta, eso es una bendición. Otra vez hemos hablado sobre cómo Dios en su soberanía está haciendo posible que estas cosas ocurran de la manera que ocurren. Y otra vez, el que Agripa esté ahí hace posible que Pablo pueda decir esas palabras. Dice, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Él dice, hey, Agripa conoce, él ha oído estas historias, él sabe lo que pasó. No es como algo que está oyendo por primera vez hoy. Lo que pasó con Jesús no fue algo secreto. Y aunque usted es nuevo, Agripa sabe lo que está ocurriendo. Y aquí, después de haber explicado quién era antes de Cristo y cómo él persiguió a Cristo y odió a Cristo y cómo Cristo todavía lo amó y lo salvó y después lo cambió. Ahora Pablo hace una invitación. Él toma ese testimonio, él habla sobre el evangelio y él dice, hey, Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Y piensa lo que está diciendo aquí. Dice, hey, acabo de usar a los profetas para probar que Cristo es el Salvador, que Él es el Señor. Y ahora le dice, ¿usted cree? O sea, en otras palabras, ¿cree que lo que ellos dijeron se cumplió en Jesús? Y decir que sí es decir, sí creo. Agripa le interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en un cristiano en tan poco tiempo? Otras versiones lo dicen como, por poco me persuades. Pero la idea es aquí, yo siento una congoja, una presión de que él está enfrentado con la verdad, pero está rodeado por su vida. Está a la par de, y ni siquiera hemos entrado en ese tema, pero de su hermana, con la cual hay todo un lío. La vida que él vive y está enfrentado con la verdad de que Jesucristo es el Señor y que está vivo. Y Pablo le está diciendo, ¿qué harás de Cristo? ¿Qué harás con él? ¿Crees? Le invitan. Pablo contestó, sea en un poco de tiempo o en mucho. Le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por esas cadenas. Qué bello testimonio e incluso entendimiento de decir, hey, es el tiempo del Señor. Yo no puedo convencer a nadie. Yo no puedo forzar a nadie a que llegue a un punto en el cual Dios no lo ha llevado. Pero mi deseo y mi oración sería, hey, que Dios trabaje en el corazón de las personas. Que Dios nos esté cambiando. Y que las personas que necesitan oír este testimonio lo oigan. Y él dice, ustedes quizás hoy no, pero quizás mañana. Quizás en un año. Pero que Dios trabaje en sus corazones. Él no va a achicarse y decir, no, bueno, sabe, disculpe, perdone. No, él dice, yo quiero que ustedes conozcan esto. Quizás no sea hoy, pero mi oración es esta, que puedan conocerlo. Dice entonces el rey, el gobernador, Bernice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron.
Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. ¿Se acuerdan que la semana pasada Pablo invocó su derecho de ser mandado a César? Y ahora están en la bronca, porque ¿qué ponen en el escrito cuando llegue ante César? Ok, César, ahora tenemos a Pablo de Tarso. ¿De qué le acusamos, no? Y creo que no le ha resuelto el problema. Pero lo que hizo es, tomó esta oportunidad para compartir lo que creía. Tomó esta oportunidad para contar la historia de lo que Dios había hecho en su vida y cómo el evangelio, cómo el poder de Cristo había cambiado quién era. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Ojalá este capítulo nos ayude. Yo lo pienso quizás ampliamente como iglesia. ¿Cuál sería nuestro testimonio, no? ¿Cómo somos conocidos? Pero esta iglesia se conforma simplemente por personas, las cuales cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y si hemos sido redimidos, significa que había un antes y ahora somos alguien que no éramos antes, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Él ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, tengo dos preguntas para hoy, para cerrar. ¿Ha escuchado usted el llamado de Cristo? ¿Cristo lo ha llamado? Ojalá que sí. Ojalá, y si ojalá Cristo está llamando, como llegó a Pablo, que podamos responder. Que hoy sea el día en el cual empieza el después de Cristo y nuestra vida pueda ser transformada. Y la otra pregunta que sería para todos es esta. ¿Cuál es el testimonio de mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué estoy permitiendo que Dios haga en mi vida? Estoy cediendo porque Pablo cuenta, hey, Jesús me dio este mandato y lo hice. Gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios, todos los que hemos oído el evangelio fielmente es porque personas han sido fieles para compartirlo. Durante años escuché el mensaje de la palabra fielmente por una señora que se llamaba Doña Piedad, que era una de las profesoras de escuela dominical y era fiel y compartía conmigo semana tras semana tras semana. Yo doy gracias por eso. Doy gracias por personas que han sido fieles en compartir el evangelio en mi vida. Porque la realidad es que a veces no es hoy. A veces hay un tiempo. La palabra tiene que hacer su obra y el Espíritu tiene que cambiarnos. Tenemos que pasar de oscuridad a luz. Pero ¿cuál es mi testimonio? ¿Qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha dado? Y si soy una persona que pertenece a Cristo, ¿estoy viviendo de tal manera? Y estoy compartiendo ese mensaje, estoy hablando, estoy tomando las oportunidades que me son dadas, como Pablo lo hizo, para compartir ese evangelio. Ojalá podamos ser fieles así, individualmente y corporativamente, como una iglesia, como un cuerpo. Tengamos un testimonio que a gritos dice, pertenecemos a Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fe. Se anima, vamos a ir al Señor en oración y después cantaremos una canción. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, Señor. Te damos gracias por tu carácter y quién eres, Dios, por tu poder, tu sabiduría, tu justicia. Dios, por la gracia que hace posible, Señor, que podamos conocerte, Dios, que te hayas revelado a través de tu palabra, que podamos conocer a Yahweh, el Dios del universo, el creador, el dador de vida, y que hayas mandado a tu Hijo, Señor, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer.
Dios, comprendiendo que todos tenemos un problema de nacimiento, Señor, una enemistad contigo, el pecado que viva en nosotros, Señor, y nosotros no podemos hacerlo. Gracias porque hiciste un camino. Dios, y te pido que continúes trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe completamente en Jesucristo, Dios, agarra su corazón, Señor. Búscalos, llámalos. Dios, y que hoy sea el día que vuelvan a Dios. Dios, ¿harías eso entre nosotros? Y Dios, aquellos que hemos sido redimidos, por los cuales has pagado el precio, Dios, revoluciona nuestras vidas de tal manera que nuestro testimonio solamente repita una y otra vez que somos propiedad de Cristo. Dependemos de Cristo. Estamos aquí por Cristo. Tú eres nuestro Señor. Dios, tú eres el que vas a construir tu iglesia. Úsanos. Usa mi vida. Usa la vida de cada una de las personas aquí, Señor, para darte gloria, Señor, para servirte, para amarte, y que nuestra vida dé fruto evidente. Dios, ese fruto de amor, en la manera en la que trato a personas, en la manera en la que cuido a personas, en la manera en la que, Señor, no estoy pensando solo en mí, Señor, sino que tomo tu testimonio y tu ejemplo, Señor, y pongo a otras personas adelante de mí, Señor. Unifica tu iglesia. Sigue usándonos, Dios. No sé cuál es el plan que tienes para nosotros en los próximos años, Dios, pero pone en nuestro corazón un deseo de fidelidad y un deseo de compartir, Señor, el testimonio de lo que has hecho en nuestra vida. Te pido por esas cosas, Señor Jesús. Amén.